Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablarles acerca del trastorno de la identidad disociativo. El grupo está conformado por Angeli Patricia, Ingrid Palacio, Tania Yuleisi y Wesley Moreno, quien les habla. Bueno, el TID o trastorno de la identidad disociativa normalmente está caracterizado, se caracteriza pues porque se presentan dos o más personalidades distintas en un individuo. Estas identidades que son existentes pueden tener nombre, historia o características propias en el individuo. También es importante resaltar que estas identidades, también llamadas estados de personalidad, son diferentes entre sí y controlan el comportamiento de la persona de manera alternante. Es decir, que una persona es incapaz de recordar información importante de alguna de sus identidades existentes, por lo que no puede hacer ni decir cosas dependiendo del estado mental que se encuentre. Además, o sea, el individuo prácticamente puede comportarse y expresarse como si fuera una persona diferente según el trastorno, según el estado mental en que se encuentre. También cabe resaltar que la depresión, la ansiedad, la baja autoestima, las conductas autodestructivas y también las dificultades sociales que el individuo presente pueden presentarse como unas patologías o dificultades frecuentemente que van asociadas a dicho trastorno. A continuación, mi compañera Ángel le va a hablar acerca sobre una breve historia del trastorno de la identidad disociativa. En esta parte lo que hicimos fue resaltar aspectos relevantes relacionados con este trastorno. Por eso es primordial iniciar diciendo que este trastorno antes era conocido como trastorno de la personalidad múltiple y gracias a los avances o debido a los avances del DSM, hoy en día lo conocemos como trastorno de identidad disociativo, debido a que se presentan reacciones disociativas automáticas, crónicas y repetidas a lo largo de la vida del individuo. Este patrón que McWilliams, que es una psicoanalítica estadounidense, y otros autores denominaron como estructura de la personalidad disociativa. Los procesos disociativos se activan como una respuesta o como recurso para hacer frente a situaciones desestabilizadoras y de gran intensidad emocional para el individuo. En 1980 no era poco común que se diagnosticaran a las personas con este tipo de trastorno. Aquí McWilliams rescata o resalta la importancia que tuvo Freud y sus aportes e investigaciones relacionados con lo madurativo y la represión frente a lo traumático y a la disociación. Esto distrajo un poco la atención de investigaciones relacionadas pues con este trastorno, pero a mediados del siglo XIX o en el siglo XX se rescata otra vez esa importancia o atención a este trastorno debido al término que Subillam agregó, que es el término o el concepto del no yo. Este autor menciona en su teoría que el individuo es un ser social por naturaleza y desde el momento de su nacimiento se da inicio a la socialización con su entorno. A su vez dice que el individuo pasa por una serie de etapas o fases en el desarrollo de la personalidad. Él menciona 7. Está la lactancia, infancia, época juvenil, la preadolescencia, la primera adolescencia, la adolescencia tardía y la madurez.
A su vez, menciona tres personificaciones. Está el buen yo, el mal yo y el no yo. El buen yo se da en la etapa de la lactancia, cuando la madre alimenta al infante y le muestra sentimientos de felicidad, de contento, o le muestra aprobación frente a este infante o a la conducta del mismo. Pero cuando en vez de aprobación, el infante recibe desaprobación por parte de la madre, se van a generar inseguridades en este, y a su vez se va a originar la personificación del mal yo. La última, que es la personificación del no yo, este autor la observó en pacientes o en personas con el trastorno de esquizofrenia, ya que este surge de experiencias de ansiedad muy intensas y comprende aspectos escasamente comprometidos de la vida que gradualmente pasan a ser considerados terribles o traumáticos por el individuo. Y hay que resaltar también que los terapeutas con este tipo de clientes o pacientes disociativos veían la multiplicidad como una adaptación al trastorno o al síndrome de estrés postraumático crónico con origen en la infancia, que más adelante vamos a ver por qué se dice pues que este trastorno se origina principalmente en la infancia. Actualmente lo que se sabe es que la secreción de glucocorticoides que afecta directamente el metabolismo y tienen digámoslo así, efectos antiinflamatorios e inmunodepresores. Se les considera fundamentalmente o fundamentales para los procesos de adaptación y la homeostasis del organismo. Esto quiere decir que el individuo tenga un balance o una estabilidad tanto con su parte interna como con su parte externa. Y pues esta secreción lo que hace es como anular el funcionamiento del hipocampo, que es una parte fundamental del cerebro, ya que esta está directamente relacionada con el sistema límbico, que, digámoslo así, tiene que ver con los procesos mentales relacionados con la memoria, como con aquellos que tienen que ver con la producción y regulación de los estados emocionales. Entonces, esto lo que hace es anular el funcionamiento de este e imposibilita también la fijación de la memoria episódica. Pero que suceda esto no impide que otras memorias sigan funcionando normalmente. Por lo anterior, el terapeuta o el profesional puede saber que el paciente o el cliente tiene una historia traumática, pero no puede saber, digámoslo así, los hechos en concreto que hacen saber el origen de esta como tal. A continuación, mi compañera Tania va a seguir explicando. Bueno, continuando con la exposición, el trastorno de identidad disociativo se puede presentar de la siguiente forma: la forma posesión y la forma no posesión. ¿Qué nos quiere decir la posesión? Esas diferentes identidades que se aparecen en la persona o en el individuo, aparecen como si fuera una especie de seres sobrenaturales, como lo son los dioses, Dios y demonios, ¿cierto? O inclusive puedan aparecerse o poseer en la persona personas, valga la redundancia, que ya hayan fallecido. O como también pueden actuar de forma dramática estos individuos. Es importante mencionar que en todos los casos de trastorno de identidad disociativo, las personas hablan y actúan de una manera diferente a la que normalmente o usualmente lo hacen, ¿cierto? De este modo, esas diferentes identidades son obvias ante las demás personas. ¿Qué quiero decir con que son obvias? Es decir, las personas que tienen este trastorno de identidad, personas externas, son capaces de reconocerla, y es como que un trastorno que puede
ser evidenciado en las demás personas, ¿cierto? En muchas culturas o estados, estos estados de posesión que se vivencian las personas con este trastorno puede ser algo normal, es decir, que se le meta algún ser sobrenatural a la persona en las culturas, en algunas culturas es normal. Cabe resaltar que el trastorno de identidad disociativo, esa identidad que se obtiene, no es como es que no es deseada, ya que la persona va a sentir malestar, va a sentir angustia y va a sentir un deterioro en su funcionamiento. Siguiente diapositiva. En las causas de este trastorno, tenemos que los pacientes que tienen este trastorno, las causas son porque estos en su infancia han sufrido algún trauma o alguna tensión emocional abrumadora. Pues después de investigar nos damos cuenta que en este trastorno de identidad disociativo se pueden encontrar tanto las causas biológicas, sociales y socioculturales, porque las causas biológicas, como ya le explicó la compañera Angeli, con la secreción glucocorticoide, que tienen que ver con las experiencias traumáticas y cómo impiden el funcionamiento del hipocampo, incluso la memoria episódica. Y como ya se sabe, uno de los síntomas principales de este trastorno es la pérdida de memoria de algunos sucesos que hace una de las identidades de la persona. Tenemos la parte social, que pues un ejemplo muy claro son las guerras y cómo estas han azotado a las poblaciones, generando trastornos en las personas. En la parte sociocultural, traigo a colación la película Las tres caras de Eva, en la cual, según nos expresan en la película, en los tiempos de Eva, cuando era niña, era pues culturalmente aceptado besar a la persona fallecida como sinónimo de respeto. Y pues esto fue lo que le provocó a Eva el trastorno, el miedo, la angustia de tener que besar a su abuela fallecida. Ya después, con el método de la hipnosis, fue que el psiquiatra se da cuenta que ese es el origen de su trastorno. Hay muchas más causas, como está el abuso sexual, el abuso físico, el abandono por parte de los progenitores y, como ya lo mencioné anteriormente, por el fallecimiento de algún familiar. Es súper importante que los niños, como ya lo mencionó la compañera Ángel anteriormente, tengan un ambiente adecuado, que sean amados y protegidos, porque ellos al inicio pues de su edad, al inicio de su desarrollo, tienen que asimilar e integrar información que van aprendiendo día tras día, la cual es muy compleja. Y si pues están en un ambiente no adecuado, esto puede afectar su identidad. Continúa la compañera Tania con la exposición. Entre los factores de riesgo del trastorno de identidad disociativo tenemos que las personas que padecen o presentan este tipo de trastorno pues están más propensos o están vinculados con lo que es el maltrato físico, el maltrato sexual y emocional. Esto se origina o se da en la etapa de la infancia durante mucho tiempo. Los niños y adultos que pasan por estos eventos traumáticos, por estos sucesos traumáticos, como lo son las guerras, los desastres naturales, secuestros, torturas y procedimientos médicos prolongados, hacen pues que también se desarrolle como que este trastorno de identidad. Son como factores de riesgo también que hacen que se desarrolle este tipo de trastorno. Bueno, en cuanto a los síntomas, la persona que tenga el trastorno disociativo de la identidad puede llegar a presentar comportamientos
autodestructivo, o también puede llegar a presentar comportamientos de impulsividad. En cuanto al estado de ánimo, se puede decir que puede llegar a tener un ánimo cambiante, puede presentar también esa ansiedad o tener altibajos emocionales. En cuanto a lo psicológico, está la depresión, la ansiedad, que, que son estados que van a alterar a la conciencia. Entonces, puedes decir que estos también afectan mucho y están presentes en este trastorno. Y también cabe resaltar que la amnesia también es uno de los síntomas que están presentes en el trastorno disociativo de la identidad. Mi compañera seguirá con la exposición. Continuando con el pronóstico, estos trastornos disociativos son tratables, pero necesitan un abordaje específico y contundente porque es demasiado relevante que haya un buen diagnóstico por parte de la persona que trata al paciente, en este caso un psiquiatra o un psicólogo clínico, para que se pueda detectar de una manera eficaz y tratar de forma adecuada el dicho trastorno. Ya que de manera, si se puede detectar este trastorno de manera adecuada, pueden haber muchos avances. Entre estos tenemos una integración entre todas las partes de esa personalidad que se crea en la persona. Otros también sería esa estabilidad y la mejoría de la adaptación. Y otro sería que aunque no se puede unir las tres personalidades, se puede llegar se puede utilizar un método adecuado que logre que las tres tengan un estado armonioso, cero conflictivo y negativo entre ellas para que puedan vivir en armonía. La mejoría no es una posibilidad, es una realidad siempre y cuando el profesional utilice los métodos adecuados y sepa detectar que la paciente tiene dicho trastorno y sepa, como ya lo dije, valga la redundancia, sepa tratarla para que ésta pueda tener una vida normal, que pueda vivir pueda seguir teniendo su vida cotidiana, pueda seguir pues funcionando de manera adecuada. Continúa mi compañera Angeli con el diagnóstico. Disociativos, en primer lugar, el especialista, que en este caso debe ser un terapeuta o un psicólogo clínico, va a evaluar cuáles son esos síntomas y descartar cualquier afección que pueda causarlos. A su vez, realizar o va a realizar una exploración física donde va a analizar los antecedentes personales y se comprueba que la persona o el paciente no padezca ningún tipo de trastorno físico como lesiones en la cabeza o enfermedades cerebrales. Otras pruebas que se pueden llevar a cabo en este tipo de trastornos es un examen psiquiátrico en donde el especialista va a preguntarle a la persona sobre su salud mental y, si es necesario, a los familiares. Los síntomas de este tipo de trastornos son muy variados, por lo que es fundamental que el experto analice cada uno de ellos para entender cuáles pueden ser, digámoslo así, las causas del trastorno y a su vez brindar un tratamiento óptimo para la mejoría del individuo. Sigue mi compañera Ingrid. El tratamiento para este trastorno de identidad disociativo el objetivo suele ser integrar dichas personalidades en una única personalidad. Sin embargo, como ya lo mencioné anteriormente,
esto siempre no es posible. Por ende, el terapeuta busca lograr una interacción armoniosa entre las distintas personalidades para que permita que la persona tenga un funcionamiento adecuado. Es importante pues mencionar que la farmacoterapia puede aliviar algunos síntomas coexistentes como la ansiedad, la depresión, pero es importante también aclarar que estas no tienen ningún efecto sobre el trastorno en sí, teniendo pues en cuenta que la psicoterapia es el tratamiento principal que se utiliza para integrar las diferentes identidades. También se tiene en cuenta la visualización guiada y la hipnosis, como ya lo mencioné anteriormente. En la película Las tres caras de Ana se hizo uso de este método para poder descubrir el origen de su trastorno. A continuación, mis compañeras seguirán con la exposición. Bueno, la técnica o el tratamiento o terapia que se escogió que es muy utilizado en este tipo de trastornos disociativos es la terapia conversacional, que este es un tipo de terapia de la terapia cognitivo-conductual que permite como corregir esos pensamientos y conductas disociativas o negativos en el individuo. Esta puede ser utilizada tanto en niños, en adolescentes y en adultos. Sus objetivos es lograr que la persona analice sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. A su vez, se les enseña cómo reemplazar esos pensamientos negativos por pensamientos más realistas y positivos. También se les ayuda a cambiar conductas que entorpecen el sano funcionamiento del individuo con su medio. Eso es muy importante, pues, que aquí se tenga en cuenta todo lo relacionado pues con el individuo, sus vivencias para hacerlo corregir esos pensamientos, ¿cierto? Que no van acorde con su entorno. Continúa mi compañera Tania. Continuando con lo que es la terapia conversacional, tenemos que este tipo de terapia también es conocida con el nombre de terapia de conversación, asesoramiento psicológico o terapia psicológica. Este tipo de terapia consiste en hablar sobre el trauma y sobre los problemas relacionados con el trauma. Esto se va a hablar con un profesional de la salud mental, sea un terapeuta, un psicólogo clínico, un psiquiatra, ¿cierto? Lo que es importante buscar un profesional o un terapeuta que tenga como que las capacidades para asumir la terapia y para hacerlo de una manera pertinente y eficaz, que tenga como que una experiencia con personas que ya hayan pasado por algún trauma y que tenga una formación avanzada. El terapeuta, el profesional, lo que va a hacer es trabajar para poder ayudar al paciente a entender las causas del trastorno y para poder desarrollar como que unas pautas, una forma para que este paciente pueda afrontar o controlar o tener un equilibrio sobre esas situaciones estresantes y sobre su trastorno, ¿cierto? Importante mencionar que el terapeuta puede ayudar al paciente a hablar más sobre dicho trauma, pero esto solo se da cuando se tiene como una relación estable y una relación entre terapeuta y paciente. O sea, ya existe un rapport entre el paciente y el terapeuta, ¿cierto? Y para que mediante este rapport se van a tener como que una conversación más fluida y más segura.
Bueno, hay que resaltar que en este tipo de terapias es fundamental generar un ambiente cálido para que el paciente o la persona, digámoslo así, se sienta en armonía. El profesional aquí debe, como mi compañera lo mencionó, generar o crear un rapport y brindarle un ambiente empático a la persona donde éste se sienta confiado, ¿cierto? Para poder expresarse libremente. Es de resaltar también que este tipo de trastornos afecta la vida del individuo en todos los ámbitos, tanto en lo personal como en lo familiar y en lo laboral. Por eso es fundamental que se brinde un buen tratamiento a esta persona para poder mitigar esos síntomas que hacen pues que su conducta y pensamientos sean disfuncionales, ya que este trastorno no tiene cura. Pues con esto vamos a finalizar nuestra intervención. Muchas gracias.